Hola, mi nombre es Efrén Gómez. El legado de Baruch Espinosa a través de la gracia y la verdad. En esta tarde, nosotros vamos a hacer un tema muy importante, titulado ¿Quién fue el verdadero Padre de Jesús? El secreto romano que Espinosa reveló. Así se llama el título. Prepárense cada quien ahí donde se encuentra en sus lugares y vamos nosotros a investigar cada quien con nuestra propia razón. Vamos a entrar al tabú de la sangre. El tabú de la sangre, hay una pregunta que la iglesia ha prohibido durante 2000 años. Una pregunta tan peligrosa que solo por formularla, la han en voz alta en los siglos X podía terminar en la hoguera o exiliado para siempre. Nosotros vamos a considerar esto y vamos a formularlo en nuestros pensamientos y vamos a seguir adelante. El tabú de la sangre. La sangre es simple. Si eliminamos la magia de la ecuación, ¿quién fue el verdadero padre biológico de Jesús? Nos han contado la historia de Navidad una veces, la Virgen, el Espíritu Santo y el milagro. Es una historia hermosa, pero Baruch Espinosa, el filósofo que se atrevió a leer la Biblia, no con fe ciega, sino con un lente de aumento lógico, se dio cuenta de que esa historia tenía grietas incrustadas, estructurales. Espinosa no necesitaba pruebas de ADN. Él tenía más afilada la razón pura. Su argumento era devastadormente simple. Si Dios es la naturaleza, como Espinosa demostró en su ética, entonces Dios no puede violar sus propias leyes de la naturaleza. Las leyes de la biología son leyes divinas. Y la biología dice que para que nazca un niño se necesita un padre humano. Por lo tanto, Espinosa llegó a una conclusión que hizo temblar los cimientos de la Europa. La concepción, la Virgen, no fue un hecho biológico, fue una contradicción política. Pero entonces, si no fue un milagro, ¿quién fue el padre a quienes donde la historia se pone? Intentó ocultar desesperadamente. Existen rumores antiguos, textos prohibidos y polémicamente judíos y romanos que hablan de un padre humano de carne y huesos cuya identidad se borran para construir el mito divino. ¿Fue José o fue alguien más? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién fue? ¿Fue José o fue alguien más? Espinosa no se detuvo en el escándalo barato, fue más allá y descubrió que la iglesia necesitaba inventar un padre mágico por una razón muy específica. Competencia. ¿Cómo se llama? Competencia. En el mundo antiguo todos logran
grandes, Hércules, Alejandro Magno, César Augusto, decían ser hijos de dioses. Se otorgaban ser hijos de dioses. Para que Jesús pudiera competir en el mercado de las religiones, sus seguidores tuvieron que borrar a sus padres biológicos y reemplazarlos con Dios. ¿Qué hicieron? Reemplazar a sus padres. ¿Para qué? Para poner a Dios de por medio. Pero vamos a seguir adelante en esta historia tan hermosa. Para que Jesús pudiera competir en el mercado de las religiones, sus seguidores tuvieron que borrar sus padres biológicos y reemplazarlo por Dios mismo. En este video vamos a hacer lo que Spinoza hizo en sus cartas secretas. Vamos a despojar a la historia sagrada de sus adornos simples para encontrar al hombre real que había bajado. Vamos a explorar las historias históricas que Spinoza conocía. Redefinió la divinidad de Jesús en una manera que no necesitaba milagros falsos para ser poderoso. Y aquí está mi promesa, que si te quedas hasta el fin de este video vamos a entender por qué Spinoza, a pesar de negar la virginidad de María, creía que Jesús era el ser humano más importante que jamás existió. Te voy a revelar quién es el verdadero Padre según la filosofía espinociana. Vamos a ir al crimen teológico. Tenemos que entender por qué la idea de un Jesús humano. ¿Por qué Jesús humano eterno tanto a las instituciones religiosas? En el próximo capítulo vamos a analizar las pruebas. Veremos qué dice realmente los textos más antiguos antes que fueran editados sobre el nacimiento de Jesús y por qué 2 de los 4 evangelios ni siquiera mencionan la virginidad de María. Pero antes de empezar, quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Crees que la grandeza de Jesús depende de que haya nacido de una virgen? Es una pregunta que te estoy haciendo. ¿O crees que un hombre común pudiera alcanzar la divinidad por sus propios méritos? Te invito a que dejes tu opinión en las secciones de comentarios y si te gusta cuestionar las historias oficiales, suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún video. Y vamos a ir centrándonos nosotros en el tema. El silencio de los testigos. El silencio de los testigos. Spinoza era un experto polidor de lentes. Su trabajo consistía en eliminar las impurezas del vidrio para ver la realidad con nitidez. Y cuando él aplicó esa misma técnica a los textos bíblicos, notó que una mancha gigante que nadie quería mencionar. Para descubrir el verdadero Padre, primero tenemos que interrogar a los testigos. Tenemos 4 biografías oficiales. Y vamos a ir adentrándonos en este tema tan hermoso. Importantes y milagrosos de la historia. Dios fue fecundado a una mujer. Importante y milagroso de la historia. Dios fecundó a una mujer.
¿Qué hizo? Dios fecundó a una mujer. Usa tu lógica, usa tu razonamiento, usa lo que, lo que te dieron para que comprendieras y entendieras. Por eso hay muchos que dicen que si tú no crees, y puras religiones hay, demasiadas religiones y religiones hay, y cada quien tiene su filosofía, cada quien tiene su verdad. Por eso te invito a que uses este razonamiento al despertar de la conciencia en este momento, porque no es mañana ni hora, es ahorita. Ahorita despierta para que comprendas y entiendas el significado, quién es el Padre de Jesús. Y seguimos adelante. Entonces, Dios fecundó a una mujer humana. Parecería que todos los biógrafos lo mencionaran, ¿verdad? Sería el titular de primeras planas para que Spinoza y los críticos históricos no piden que abramos la Biblia y miremos con atención el Evangelio de Marcos, que es históricamente el más antiguo de todos. Lo primero que se escribió no dice absolutamente nada sobre uno. Nacimiento virginal. Marco empieza su historia cuando Jesús ya era un hombre adulto de 30 años. No hay pesebre, no hay pastores, no hay ángeles y ciertamente no hay una concepción mágica, pero el autor más antiguo, Jesús, Jesús apareció en escena como un hombre normal, que es adoptado por Dios en el momento de su bautismo. Luego miraron el Evangelio de Juan. Este es el más místico. El Evangelio de Juan es el más místico. Fíjate, pon mucha atención en estos textos, en estos evangelios. Es el más místico y teológico. Si alguien debería saber sobre la naturaleza divina del nacimiento, sería Juan. ¿Y qué dice Juan sobre este nacimiento? Vamos a ver qué nos dice. Nada habla del verbo hecho carne, pero nunca menciona que María fue virgen. De hecho, en varias ocasiones llamó a Jesús simplemente, ¿cómo lo llamó? El hijo de José. Y el testigo más importante de todos son Pablo. Pablo escribe sus cartas antes que cualquier evangelio. Es el documento cristiano más antiguo de Pablo, porque Pablo nunca mencionó eso. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo. Jesús nació del linaje de David. Eso es lo que dice Pablo. Jesús nació del linaje de David ¿según qué? Según la carne. Según la carne. Eso es lo que dice Pablo. Jesús nació del linaje de David según la carne. La frase según la carne en el mundo antiguo significa biología pura. ¿Qué significa biología pura? Puro es esperma y óvulo. O sea, no tiene que tener confusión. Tenemos que usar la lógica y leer la Biblia con la fe, con el razonamiento. No tienes que leer la Biblia nomás porque te dicen, porque tienes que creer lo que te digan. Tienes que investigar. Tienes que indagar por qué la Biblia habla de diferentes formas. Y hay muchos que dicen que si no crees en Él, que si no recibes a Él, ya te condenaste. Cuando dice que Dios es la sustancia única de Dios,
es la sustancia de la naturaleza. Dios es la naturaleza divina. Dios no puede estar separado de nada de nosotros. Sigamos. Entonces, según la carne, es pura biología pura y se necesita el esperma y el óvulo. Vamos, hasta ahí lo entendemos bien. Pablo nunca ni una sola vez mencionó un nacimiento virginal. Spinoza, con su lógica fría, pregunta si los testigos más antiguos no sabían nada de este milagro, ¿de dónde salió la historia? La respuesta de Spinoza es política, que es pura política. La historia de la virginidad solo aparece en Mateo y que fueron escritos décadas más tarde, después, ya muy tarde, cuando la iglesia ya estaba expandida hacia el mundo griego y romano. He aquí está la clave en el imperio romano. Tener un padre humano era aburrido. El imperio Augusto decía ser hijo del dios Apolo. El euro Perseus era hija de Zeus, era una virgen danea. Platón, según algunas leyendas, nació de una virgen para que el cristianismo pudiera competir con el mercado de dioses. Jesús nació de una historia del origen de la igualdad a la de los Césares. Y vamos a seguir más adelante. Si Jesús era solo hijo del carpintero José, los romanos se iban a reír de él. Si los romanos supieran que era Jesús del carpintero, nomás se iban a reír, pero necesitaba ser algo más grande. Sigue diciendo, sería hijo de Dios, entonces era un rival digno de los Césares, digno del emperador y es del emperador. Spinoza entendió que la concepción virginal no fue un hecho biológico reportado por testigos. Entonces, ¿qué fue? Vamos a investigar. ¿Te gusta investigar? Vamos a investigar tú y yo de dónde salió ese padre. Con un problema, si quitamos la capacidad del maquillaje teológico, si quitamos la historia agregada por Mateo y Lucas, nos quedamos con la realidad cruda. María quedó embarazada y si fue el Espíritu Santo, tuvo que ser un hombre. La iglesia intentó decir que fue José. ¿Qué dijo? Que la iglesia intentó decir que José, pero ahí dice, en la Biblia dice que José se arrepintió, pero vamos a ver qué nos dice. Y la iglesia intentó decir que fue José, pero incluso los propios evangelios dan pista de que José estaba confundido y planeaba dejarla en secreto porque quería dejarla si el hijo era suyo. Aquí es donde entramos en territorio prohibido. Prepárate, agárrate bien los cinturones, ambróchatelos bien, porque es muy importante comprender y entender lo que está escrito. Nos quedamos nosotros aquí donde entramos en territorio prohibido. Existen registros históricos antiguos escritos por los enemigos ¿de quién? Del cristianismo, como el filósofo romano Paracelso, Excelso y textos de Talmud judíos que daban un nombre diferente, un nombre que la iglesia intentó borrar de la faz de la tierra
hablando con un soldado. Hablaban de un soldado. Hablaban de un escándalo en una aldea pequeña llamada Nazaret. En el próximo capítulo nosotros vamos a investigar la teoría. Vamos a contravertir la historia de la hipótesis del soldado romano. Veremos quién era este hombre místico que... ¿Te gusta? ¿Te gustaría aprender quién es este hombre místico? Vamos a ir adelante para ver quién era este hombre místico, rebelde de Jesús. Prepárate porque vamos a poner el nombre y apellido al fantasma. Entramos en el candidato romano. Si el candidato romano, si la teoría de la concepción virginal fue un invento de marketing posterior y José no era el padre biológico, entonces, ¿quién queda? Entonces, ¿qué queda? ¿Quién queda? Y aquí es donde la historia se pone fascinante y específica. En el siglo, un filósofo romano llamado Celso escribió un libro titulado La doctrina verdadera. Era un ataque intelectual al cristianismo. La iglesia odiaba tanto este libro que ordenó quemar todas las copias. Irónicamente sabemos que lo que decía porque un padre de la iglesia Orígenes citó grandes partes del texto para intentar refutarlo. Celso no se andaba con rodeos. Él escribió explícitamente que Jesús inventó la historia en su nacimiento virginal para ocultar una realidad vergonzosa, que su madre, una pobre irlandesa judía, había tenido una relación prohibida con un soldado romano llamado Pantera. Durante siglos la iglesia dijo que Pantera era un hombre inventado. Un insulto, decía que era un juego de palabras con el término griego pantenos, virgen, pero la arqueología moderna nos dio una bofetada tan dura que hasta ahora, en estos tiempos, nos quedamos sorprendidos tú y yo. Vamos a ver qué nos dice la teología. Un arquero de la primera corte de Sagitario, su nombre Tiberius Julius Adams Pantera. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre tenía esa tumba? Tiberius Julius Adams Pantera. Los historiadores rastrearon los movimientos de su identidad militar y descubrieron algo sorprendente. Esta unidad estuvo estacionada en Judea cerca de Nazaret, exactamente en la época en que Jesús fue concebido. Spinoza, habiendo crecido en la comunidad judía de Ámsterdam, conocía muy bien estas versiones. Y en los textos judíos antiguos, el Talmud y la Tesaf, a menudo se referían a Jesús como Hijo de Dios, sino como Jesúa ben Pantera. ¿Cómo se referían? Jesúa ben Pantera. Jesús dijo de Pantera. Jesús, hijo de Pantera. Para Spinoza, que analizaba los causas y efectos, esto no
era solo un chisme antiguo, era una pieza clave para entender la psicología de Jesús. Piénsalo si esta hipótesis es cierto o incluso si era simplemente un rumor antiguo. En el pueblo Jesús crecía bajo una sombra terrible en la estricta ley judía de la época. Un niño nacido de una relación ilícita y peor aún con un ocupante romano odiado era considerado un máncer. Que era considerado un máncer. No es solo un insulto, es una categoría legal. Un máncer era un marginado, tenía prohibido casarse con una judía legítima, tenía prohibido entrar en la casa, en la asamblea del Señor. Era básicamente un ciudadano de segunda clase. Desde su nacimiento esto cambió toda la imagen de Jesús. Pero Spinoza vio en esto la semilla de la rebelión. ¿Qué miró Spinoza? Spinoza vio en esto la semilla de la revolución. En esto la semilla de la revolución de Jesús, y Jesús fue excluido por la ley religiosa de su tiempo debido a su nacimiento. Eso explica perfectamente por qué dedicó su vida a atacar a esa misma ley. Explica por qué Jesús caminó. Eso explica por qué Jesús caminó con prostitutas, con los leprosos, con los cobradores de impuestos. Explica por qué decía que la ley no estaba en los libros. Entonces, ¿dónde estaba? No estaba en los libros de piedra, sino en los libros, sino en el corazón. Él estaba creando en una familia para los que no tenían familia. Estaban criados en un Dios. Estaban criados en un Dios que aceptaba a los marginados que los sacerdotes echaban. La hipótesis del soldado panteísta del Pantera no ensuciaba a Jesús para nada. Spinoza lo humanizó en una manera heroica. Nos muestra un hombre que transformó su vergüenza en social en una fuerza moral que conquistó el mundo. Pero Spinoza ve más allá de la biología. ¿Qué miraba Spinoza más allá de la biología? ¿Qué es? Dice él cree que obsesionarse con el esperma sea de un soldado o del Espíritu Santo. O sea que Spinoza miraba más allá de la biología. Él creía que obsesionarse con el esperma, o sea, con un soldado o del Espíritu Santo, es perder el punto. Spinoza tenía una teoría sobre quién era verdaderamente el Padre de Jesús, pero no en el sentido carnal. No en el sentido carnal, sino en el sentido intelectual, y esa paternidad es la que realmente lo convirtió en hijo de Dios. Antes de pasar al próximo capítulo, donde veremos cómo Jesús rompió
con el judaísmo de su época gracias a esta condición de hijo. Es muy bonito entender la filosofía. Es muy bonito comprender lo que se nos está dando a entender para que nosotros salgamos de nuestra ignorancia y entendamos cuál es el propósito de nuestra vida y cuál es el propósito de nuestra existencia, comprender y discernir las leyes que nos rigen. Propongamos propaganda antigua. Propaganda antigua. Dice, propaganda antigua, deje que tu opinión sincera en los comentarios. Y por cierto, si te gusta este tipo de análisis sin censura, suscríbete al canal ahora mismo para que YouTube te avise de próximos videos. Vamos a entrar a la revolución del huérfano. Vamos al segundo, al cuarto. La revolución del huérfano. Supongamos por un momento que las hipótesis históricas es cierta. Supongamos por un momento que la hipótesis histórica es cierta. Supongamos que Jesús creció en Nazaret con la etiqueta de ilegítimo o mancers. Para la mayoría de los hombres esto habría sido una condena a vivir amargado en las sombras, agachando la cabeza ante los sacerdotes que los consideraban impuros. Pero Spinoza, quien también sufrió el rechazo brutal de su propia comunidad, fue excomulgado y maldito por la sinagoga de Ámsterdam. Entendió algo que los teólogos ignoran: el rechazo te hace libre. Si el templo te cierra las puertas en la cara, tienes dos opciones: o te mueres de frío afuera o construyes tu propia casa. ¿Qué te parece? Pon mucha atención. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Te mueres de frío afuera o construyes tu propia casa. Spinoza argumentó que la genialidad de Jesús no vino de una infusión mágica del Espíritu Santo, vino de su necesidad. Así como Spinoza, lo maldicieron, lo excomulgaron, lo echaron de su comunidad, pero él construyó su propia casa, no se quedó con los brazos cruzados. Así igualmente Jesús construyó su propia casa, construyó para Jesús una casa grandiosa para que él pudiera vivir. Y así tú y yo debemos de construir nuestra propia casa para estar seguros y no estar en la intemperie. Hasta ahorita sí nos vamos entendiendo. No vino de una infusión mágica del Espíritu Santo, sino vino de su propia necesidad. Acceder al Dios del templo, un Dios de reglas estrictas, de un linaje puro, y sacrificios de animales, Jesús se vio obligado a buscar a Dios en otro lugar, y lo encontró donde Spinoza también lo encontró, donde tú y yo lo vamos a encontrar también. Encontraría 16 años después en el territorio de la mente humana, en la naturaleza. Fíjate en cómo Jesús cambia las reglas del juego.
El judaísmo de su época se basaba en la obediencia a la ley. Jesús cambió eso por la justicia y la caridad. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambió? Porque la ley lo excluía a él. Pero nomás por eso, porque la ley lo excluía, lo hacía un lago, porque no era de un linaje puro. La ley lo excluía a él, pero la caridad lo incluía. Pero la caridad lo incluía. Jesús no atacaba a los fariseos simplemente por deporte, atacaba al sistema que valoraba. Más un linaje puro que un corazón limpio. Cuando Jesús dice, el sábado se hizo para el hombre y no el sábado para el hombre. ¿Sí me entendiste? El sábado se hizo para el hombre y no el sábado para el hombre. El sábado está gritando la verdad. Es espinosa. Las instituciones son herramientas de dueños. Pero hay un detalle psicológico aún más profundo que Spinoza destaca. Es sobre la palabra, sobre el Padre. Es sobre el Padre. Jesús fue famoso por llamar a Dios Abba, Padre. Pero nosotros suena normal, pero en el siglo I llamar papá al creador del universo era una falta de respeto, una locura a Dios. Se le llamaba Señor o Señor de los ejércitos, al Altísimo. ¿Por qué Jesús tenía esa obsesión con la figura paterna y psicológica moderna de la institución? Spinoza diría que es una respuesta clara. La ausencia crea la ausencia que crea. Si te das cuenta, qué bonito. Presente a su padre fue una fuente de vergüenza social y su mente proyectó presente así, su padre fue una fuente de vergüenza social y su mente proyecta esa necesidad de protección y amor hacia el universo. Jesús sublimó la figura del Padre ausente y lo convirtió en el Padre Celestial perfecto. Un Padre que no miras si eres legítimo o ilegítimo. Un Padre que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y buenos. Spinoza admiró esto profundamente. Para Spinoza, Jesús fue el primer ser humano que rompió la barrera entre Dios allá arriba y nosotros aquí abajo. Jesús se dio cuenta de que la divinidad no es algo que heredas por sangre real. Algo que heredas por sangre real es algo que obtendrás cuando tu mente se alinea con la verdad. ¿Cómo lo vas a obtener? Es algo que obtienes. ¿Cómo vas a obtener esto tan hermoso? Es algo que obtienes cuando tu mente se alinea con la verdad. Aquí es donde Spinoza suelta su bomba filosófica. Jesús es hijo de Dios, sí, pero tú también puedes serlo. Fíjate lo tan bonito, fíjate lo que bonito que dice. Jesús es hijo de Dios, sí,
Sí, pero tú también puedes serlo. La iglesia primitiva asustenta. La iglesia primitiva, asustada por estas ideas tan democráticas, tuvo que inventar el nacimiento virginal para decir no. ¿Qué dijo la iglesia? No, y con N mayúscula. No. Esperen, Jesús es especial. ¿Qué dice? No, esperen tantito. Jesús es especial. ¿Por qué? Su ADN no es igual al que tú tienes, ni el que yo tengo. Su ADN es mágico. ¿Por qué es mágico? Así andan todas las religiones. Así están todos los religiosos. Que Jesús tiene un ADN mágico. Ustedes no pueden ser como Él. Pero Spinoza nos dice que el mensaje original dice que Jesús era yo y el Padre somos uno. ¿Qué dice? Jesús y el Padre son uno. O sea, no se puede contradecir. Que te contradices es cuando no entiendes. Y cuando no entienden los religiosos, esos que andan inventando religiones. Yo no te vengo a imponer una religión. Vengo a que te abras la conciencia, que entiendas. Sigamos. Yo y el Padre somos uno, y quiero que ustedes también sean uno con nosotros. La divinidad de Jesús, según Spinoza, no estaba en su cromosoma, estaba en su sabiduría. ¿En dónde estaba? No estaba en la sangre, estaba en su sabiduría. Es que ahí es donde se confunden los religiosos. Ahí es donde se confunden todos. Porque ¿dónde estaba la sabiduría de Jesús? En su sangre. Dice, no estaba en su cromosoma, estaba en su sabiduría. Jesús entendió la naturaleza humana mejor que nadie. Exactamente, y eso quiero que entiendas. Cada uno de ustedes, que la sabiduría humana es muy importante. Vamos a entender, si tú adoras al cuerpo de Jesús o te idolatras por la figura de Jesús, fíjate, es idolatría. Pero admiran la sabiduría eterna que habita en la mente. Pero admiran la sabiduría eterna que habita en la mente de ese hombre. Eso es la verdadera religión. Spinoza hace una distinción brillante. Fíjate, es muy importante que entiendas esto. Moisés, allá en el monte Ebed, escuchaba la voz de Dios como una voz eterna, como un legislador que da órdenes desde una montaña, pero Jesús percibió a Dios desde adentro. ¿De dónde percibió Jesús a Dios? Desde adentro. Spinoza dice que Jesús no necesita profecías ni visiones milagrosas. Jesús tenía una intuición tan clara y tan pura de la realidad que su mente estaba perfectamente alineada con la mente de Dios. Cuando Jesús, hablando de amor, justicia y perdón, no estaba repitiendo un libro antiguo, estaba describiendo la estructura del universo moral como él la veía. Pero eso Spinoza, aunque no creía en milagros, llamaba a Jesús el sumo filósofo. ¿Cómo lo llamaba? El sumo filósofo. Para Spinoza, la divinidad de Jesús consiste en esto: fue el ser humano que mejor entendió que el odio se vence con amor.
Esta no es una frase o bonita para poner en el Instagram. Es una ley psicológica tan real como la gravedad. Jesús entendió el mecanismo de la emoción humana a un nivel que nadie más, Spinoza de todo, que nadie más, Spinoza de todo. La resurrección, la iglesia te dice que si no crees que un cadáver volvió a la vida, salió de una tumba y voló hacia el cielo, no eres, ¿qué te dicen? Que no eres un cristiano. La única forma de romper las cadenas en el amor, o lo que Spinoza llama generosidad y firmeza. Entonces, si la biología no importa, ¿qué significa realmente ser hijo de Dios según la filosofía? Spinoza tiene una definición técnica para esto, y es mucho más potente que cualquier milagro de caminar sobre el agua. En el próximo capítulo veremos la definición de la salvación. Según Spinoza, vamos a por qué Spinoza decía que Jesús tenía la mente de Dios, como esa idea separada de Jesús histórico. El sabio del Cristo de la iglesia, el ídolo, prepárate, porque vamos a ver la diferencia entre admirar a un maestro y adorar a un muñeco. Es que tenemos que estar preparados. Vamos a entrar al capítulo número 6 de esta hermosa enseñanza que te traigo, porque de ahí, ¿quién es el Padre de Jesús? Y aquí lo vamos a descubrir. En el cuerpo central de la mente llamamos el punto donde Spinoza separa el oro del barro. La iglesia ha pasado más de 2000 años obsesionado con el cuerpo de Jesús. Se plantea por sí su madre era virgen, por si su cuerpo resucita físicamente, por si su sangre se obsesión de la biología y la física. Spinoza miró todo esto y dice: están perdiendo el tiempo. ¿Qué le dice a las iglesias? Están perdiendo el tiempo. El cuerpo de Jesús no importa. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Por eso es que dice la gente, dice el Señor Jesucristo, dice: el que no cree en mí, no cree en el que me envió. El que no me recibe a mí, también dice, el que no cree en mí no recibe al que envió. El que no cree en mí no cree en el que me envió tampoco. Pero hay que entender en qué sentido lo dice. Vamos a ver. La interpretación que la salvación, la dignidad de la historia, sin insultar nuestra inteligencia. Para Spinoza, la resurrección no fue un evento biológico. Entonces, ¿qué fue? Mucha gente lo cree que fue un evento biológico. Todo el mundo cree que fue un evento biológico, que Jesús voló que fue un hombre volador. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo. Zombies saliendo de tumbas, ¿fue un evento espiritual o fue un evento espiritual y alegórico? Cuando los discípulos dijeron que Cristo vive, no se referían a que su corazón volvía a latir, se
refería que la verdad seguía viva en ellos, que Jesús resucitó en la mente de sus seguidores. Su ejemplo y doctrina, su espíritu de Jesús, de su justicia, vencieron la muerte, porque sus discípulos decidieron encargar ese espíritu. Spinoza le escribió a un amigo una frase que resumía todo esto: no es necesario saber sobre Cristo según la carne. No es necesario conocer de Cristo según la carne, sino saber el Cristo eterno, la sabiduría de Dios. Es absolutamente necesario decir: no me importa si su padre fue un soldado romano o un carpintero no me importa su ADN, me importa su Salford. ¿Qué le importaba a Spinoza? Le importaba la mente, el Salford de Jesús. Su manera de pensar es lo que nos salva. El Salford, su cuerpo, es irrelevante. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Irrelevante. Pero esto nos deja con una duda. Nos deja con una duda. El último, si Jesús fue solo un hombre sabio, aunque fuera el más sabio de todos, y si su padre biológico fue un humano común, ¿qué significa esto para ti y para mí? Hoy en día, ¿significa que estamos solos en el universo? Significa algo mucho más empoderado. Spinoza cree que la Iglesia nos ha robado nuestra herencia al convertir a Jesús. ¿Qué nos ha robado la Iglesia al convertir a Jesús? Él es especial, tú no. Él es especial, tú no. Él es el hijo de tú eres el esclavo. Pero si descubrimos la verdad Padre, la humanidad, y la verdad Madre, la naturaleza, recuperamos nuestros derechos del nacimiento. En el último capítulo te voy a revelar la conclusión final de Spinoza. Te voy a decir quién es el verdadero Padre de Jesús descubrió y cómo tú puedes conectarte con ese mismo Padre hoy mismo sin necesidad de intermediarios, sacerdotes o rituales mágicos. Pero antes de ir a la gran conclusión, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tiene más valor para ti? ¿Un Jesús que hace trucos de magia y vuela, o un Jesús humano que vence el odio con pura sabiduría? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho leer el debate, y si valoras este contenido profundo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos en este capítulo. Bonito tema que nos va narrando la historia del Padre de Jesús. Entonces, si queremos adelante, vamos a entrar al capítulo 7. El verdadero Padre y tu herencia. El verdadero Padre y tu herencia. Hemos recorrido un camino largo y peligroso. Hemos quitado las capas de pintura dorada. Hemos apartado
los ángeles, los barcos y hemos mirado los ojos de la historia prohibida. Vamos a entrar a profundizarnos más adentro. Jesús fue un ser humano, quizás un soldado romano. Jesús fue un ser humano, quizás un soldado romano, llamado Pantera. Quizás otro hombre olvidado por el tiempo para la biología. Eso es el fin del ministerio, pero para Spinoza y por ti ese es solo el comienzo, porque si aceptamos que Jesús tuvo un padre humano, si aceptamos que fue un hombre de carne y hueso que sangraba y sentía dolor como nosotros, entonces su logro se volvió infinitamente más grande. Si Jesús hubiera sido un remedio mágico bajo el cielo, y su bondad no tendría mérito. Sería fácil ser bueno, y si eres Dios, sería fácil perdonar a tus enemigos si sabes que eres inmortal y poderoso. Pero Jesús fue un hombre marginado, un hijo de la vergüenza que creció bajo la ocupación romana así logró vencer el propio ego para predicar el amor universal. Entonces, ¿eso es un milagro real o un milagro de la física? Sino un milagro del Espíritu. Spinoza nos revela que aquí la identidad del verdadero Padre, el Padre de Jesús, no era un Señor con barba sentado allá en las nubes, sentado en el cielo. Tampoco es el soldado Pantera, el Padre al que Jesús se refería y con el que Spinoza nos invita a conectar. Pon mucha atención, esto es muy importante para que te des cuenta y no te engañen. Es la estructura lógica del universo, es la verdad misma. Jesús fue hijo de Dios no porque su mamá fue virgen, sino porque su mente logró sincronizarse con sí perfectamente con esa verdad. Jesús entendió que todos estamos conectados, entendió que hace daño a otros es hacerse daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque todos somos parte de la misma sustancia única, y he aquí esta tu herencia, he aquí esta tu razón, porque lo que ves ver este video hasta el final. Vale la pena. La iglesia tradicional te dice que eres hijo adoptivo, que necesitas intermediarios, que necesitas comer de la oblea o confesar tus pecados para que el Papa enojado te castigue. O Spinoza te dice, mentira. Tú tienes el mismo ADN espiritual que Jesús. Tú eres literalmente una expresión de Dios. Tu mente es una parte de la mente infinita del universo. No necesitas haber nacido en Belén. No necesitas que una estrella te guíe. Solo necesitas usar tu razón y tu amor para reclamar tu divinidad. Cuando perdonas a alguien, no por obligación, sino porque entiendes su sufrimiento, estás actuando como hijo de
Dios. Cuando estudias la naturaleza, entiendes cómo funciona el mundo sin supersticiones, estas personas como hijos. De Dios, la verdad prohibida que la iglesia no quiere admitir es que Jesús no vino a fundar una religión sobre sí. Eso es lo que no entiende la iglesia. Jesús nunca vino a fundar una iglesia. Humanos, cuando se liberan del miedo, la historia del soldado romano, sigue diciendo, de cierto no nos sirve para recordar que el origen que define el destino no importa si viene de un linaje mucho, no importa tu pasado, lo que importa es la claridad de tu mente y la generosidad de tu corazón. Hoy Spinoza nos deja con esta reflexión poderosa: no busques milagros fuera, milagros eres tú cuando actúas con sabiduría. Jesús lo hizo hace 2000 años en los caminos polvorientos de Galilea. Spinoza lo hizo puliendo lentes en un ático de Holanda. Ahora te toca a ti y a mí, y hacerlo en tu propia vida. Deja de buscar al Padre biológico, ya lo encontraste. El verdadero Padre es la verdad y esa verdad vive dentro de ti. Si este contenido te aporta valor, te invito a darle like a este video, comparte el video y deja de tu reflexión en los comentarios qué parte de este video te hizo pensar profundamente por un momento. Y si deseas seguir explorando la filosofía de Spinoza, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Este contenido es de carácter educativo y filosófico. No reemplaza asesoramientos profesionales ni promueve creencias absolutas. Está diseñado para reflexionar personas en él. Pensamiento crítico, cualquier afirmación, relación, consejo, un profesional certificado. Este canal no pretende imponerte creencias ni atacar perspectivas religiosas. Es responsable de sus interpretaciones y usos. Sinceramente, el legado de Baruch Spinoza a través de la gracia y la verdad, por el maestro Efrén Gómez y Patricia Ruiz. Espero que este contenido les sirva a cada uno de ustedes. Por eso es muy importante que dejen sus comentarios, sus dudas, o si quieren comentar, por favor dejen sus comentarios. Mi nombre es Efrén Gómez y aquí los espero. Gracias.